un poco cómo empezó, cómo se incluyó en las guerrillas y cómo fue la lucha hasta que acabó en la cárcel. Bueno, estando yo ya en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba y habiendo participado también con muy poca edad en la lucha anterior, sí, la lucha que se había desarrollado contra Batista, al ver desde el principio las cosas que eran inaceptables para el proyecto que verdaderamente por lo cual se había luchado, pues inmediatamente ya en el año 1960, con 17 años, todavía siendo estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba, pues empezamos la conspiración ya contra un régimen que trataba de imponer un sistema que violaba todos los principios por los cuales nosotros habíamos aspirado y por los cuales se había luchado en Cuba. Y en esa época pues ya organizamos mi primer grupo, pertenecía a lo que tú puedes llamar, como muchas se llaman, las guerrillas urbanas, aunque nosotros a mí nunca me ha gustado ese grupo. Nosotros éramos un grupo que estábamos conspirando y desarrollamos toda nuestra actividad dentro de las zonas urbanas, ¿sí? Dentro de las ciudades. Yo soy de Santiago de Cuba y desarrollamos toda nuestra actividad en toda la provincia de Oriente, en diferentes ciudades, organizamos, pues acoplamos armas y todo aquello que fuera necesario para enfrentar la única vía que nos habían dejado. Es decir, la lucha no empezó porque no había otra vía, es decir, el régimen no dejó otra vía. No dejó la vía ni política ni ningún tipo de conciliación en Cuba. La única vía que había era o te plegabas al régimen o los enfrentabas a ellos. Es decir, el régimen planteó esa disyuntiva, no había otra. Y nosotros aceptamos la que nos dejaron. Y hubieron muchos jóvenes, hombres y mujeres, que la enfrentaron. Y esa es una historia muy larga de contar, donde hubieron muchos miles de personas que fueron fusiladas. Es decir, y otros muchos que fueron y murieron en combate o murieron asesinados, porque esa es la verdad, en los campos de operaciones o en las guerrillas alzadas o en los enfrentamientos urbanos. Esa fue la reacción de nosotros. Y ante que todo, y por sobre todas las cuestiones, nosotros no tuvimos verdaderamente una ayuda que nos diera. Eso, todo lo que se ha hablado muchas veces, de tanto apoyo que se dio, todo eso es incierto. La lucha en Cuba contra el régimen totalitario para evitar que se implantara una tiranía como la que se ha implantado y que lleva ya 53 años, no recibió la ayuda que necesariamente tenía, y sí tuvo la indiferencia de muchas fuerzas internacionales, continentales y de este propio país verdaderamente, que no supieron enfrentar cómo limitar lo que se avicinaba, y la consecuencia pues ahí las tiene. Consecuente con eso, pues nosotros caímos, muchos de nuestros compañeros, tengo muchos compañeros míos que fueron fusilados en las operaciones que nosotros realizamos. Yo caí con 18 años en el año 1961, fui condenado a 30 años por no ser fusilado, pasé en las prisiones cubanas 2 procesos, en total 23 años de prisión. No acepté nunca ningún tipo de los planes que el régimen presentó. Pasé por las prisiones cerradas como Boniato y la de Pino, todo el trabajo forzado, con algunos compañeros que ya quizás tú hayas entrevistado, que fue mucho donde nos conocimos, y tuvimos que enfrentar también en una situación muy difícil, solo, sin ningún tipo de amparo, sin ningún tipo de reconocimiento, con verdaderamente esa frase que decía nadie escuchaba, pero al mismo tiempo nadie quería escuchar lo que sea. Así que el presidio político cubano, el que se llamó el presidio de aquellos años, de los años 70, 60 y 70, pues enfrentó solo a un régimen con todo el poder omnímono que él tenía. Pero lo enfrentamos, dejamos nuestra cuota de sacrificio, dejamos nuestra cuota de dolor, dejamos nuestra cuota de tantos muertos que cayeron muertos, que murieron en huelga de hambre, que murieron asesinados, que murieron por falta de asistencias médicas. Esa fue nuestra cuota. Pero estamos satisfechos de que le hicimos lo que en aquel momento consideramos que teníamos que realizar. Y lo realizamos. Y muchos de nuestros hombres pues pasaron largas prisiones, igual que nuestras mujeres. Llegaron desde 15, 18, 19, 20 años, nuestras mujeres también sufrieron ese mismo de atropelías y de abusos que se hizo sin que nadie nos defendiera. Nosotros enfrentamos solo a ese régimen durante tantos años. Y eso es lo que te puedo decir. Posteriormente, pues a mí se me sacó de prisión después de estar 18 años en prisión. Yo me negué a salir de Cuba, ya que planteé que yo no había hecho ningún tipo de contrato ni con los que fueron a Cuba, con los cuales tenía muchos amigos, y le agradezco mucho que hicieron todo lo posible para sacarme de la prisión, ya que yo no pertenecía al grupo de que eran negociables. Pero cuando salí dije que yo no había hecho compromiso con nadie, por lo tanto a mí nadie me tenía que salir de Cuba, porque tan cubano era yo como cualquier cubano que había en Cuba. Y posteriormente caí en una segunda conspiración donde me echaron 15 años más. Dicen ellos que por una rebelión que yo pensaba realizar. Y fue de 15 años por una propaganda enemiga que yo estaba haciendo, por una conspiración que yo estaba tratando de realizar dentro de Cuba, que en definitiva, a la hora de los juicios me tuvieron que hacer 3 juicios. En ninguno pudieron demostrar
los hechos de esa famosa conspiración que yo decía, o la famosa rebelión que yo quería realizar, ya que yo le planteaba yo que me tenían que demostrar que la rebelión tenía que ser yo y alguien más. Ese alguien más yo nunca lo pudieron realmente contactar, aunque varias gente que estuvieron en mi causa fueron declarados inocentes y otros fueron condenados 1 a 5 y a 2 años por cosas que inventó la fiscalía. Y de esos 15 años nuevos que me echaron, pues pasé 5 años de nuevo en prisión, en mi posición de nuevo. Fui de lo que fui aislado, me pasé 4 años aislado, pasé de nuevo por muchos de los procesos que habíamos pasado en mi prisión anterior hasta el año de 1979, pues estuve en las tapiadas, estuve en las contratapiadas que se llamaba durante mucho tiempo, casi a los 4 años de estar en esta situación, a través de que Cuba permitió que en Cuba fuera por primera vez diferentes organizaciones de carácter internacional, pues lograron sacarme de Boniato, donde me tenían a mí solo, excluido de todo tipo de contacto, de todo tipo de visitas, de este tour para La Habana, y me mantuvieron también en régimen solitario. Yo personalmente nada más, no me unieron más con ningún grupo, ni con los grupos míos plantados, hasta el año de 1989, que después de todo el tipo de negociación, fui sacado de la prisión, enviado para los Estados Unidos, los acuerdos que hicieron con este tipo de organizaciones, también con los mismos Estados Unidos, ya que en aquel momento se encontraba el senador Pell, que era el que estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que habló directamente con Fidel Castro. Y en ese momento quedábamos 6 históricos y fuimos 12, aunque fui yo solo el que salí, pero nosotros tuvimos compañeros como Mario Chanas de Armas, que cumplió 30 años de prisión. Es decir, la prisión cubana, la histórica, se extiende por muchos años. Y aunque nosotros hemos planteado siempre que es un mismo presidio, existen diferentes etapas dentro del mismo proceso cubano. Yo pertenezco a aquella etapa, como todos quizás que tú puedas entrevistar aquí, de lo que tuvimos que enfrentar verdaderamente solo. Hoy, por suerte, hay un equipo internacional, un equipo de cubanos en el exterior, un equipo de cubanos dentro, que somos capaces de dar un apoyo, de masificar, de diversificar, de propagar todo tipo de acción que hay en Cuba para que verdaderamente se pueda conocer todo, porque el que no conoció antes ni le quiere conocer ahora no es porque no tenga información, es porque no lo quiere conocer ni lo quiere aceptar lo que ha estado pasando. Así que más o menos a grandes rasgos te puedo decir, ha sido mi historia, como todos mis compañeros que hay aquí. Otras han sido más difíciles que la mía, pero tendrías que tú entrevistar a muchas personas. Pero la realidad del presidio, la realidad de nuestra lucha, fue una juventud que se inició en los momentos en que se quería que no se implantara un régimen, que es diferente. Y se tuvo que coger la única opción que dejaron, que fue la vía armada. Nadie quiso la vía armada. Nadie quiso que hubieran tantos miles de jóvenes que fueron fusilados o que fueron asesinados en los campos, que fueron muertos en combate o que fueron asesinados. Nunca nadie quiso eso. Porque se ha querido verificar de que la lucha fue porque hubo intransigencia. No, todas las vías se cerraron. El régimen fue intransigente y el que se ha mantenido intransigente durante otro tipo de tiempo. Así que esa es nuestra historia que te podemos decir, y mis compañeros, si tienes alguna pregunta específica, yo te puedo aclarar.